se me venía a la mente Rebeca, cuando ha dicho Leo, esas frases que nos pueden decir o que nos podemos decir cuando las cosas no terminan de salir bien, ¿no? Pero que nos animen para seguir. Como al comienzo, ¿no? Diciendo, hoy es todo un lío, pero vamos a sacar la alabanza adelante. Como todos los domingos. Al final las cosas siempre, o casi siempre se sacan adelante. Me gustó mucho una cosa que hiciste en una de las canciones, la voz esa, tiene mucho mérito llegar hasta ahí. Y pues nada. Utilizaré también una de las últimas frases que Jorge ha empleado ya en su tiempo de conclusión sobre ese consejo que un amigo o un hermano le dio. Y echamos en falta a hermanos que están trabajando, Susi, Guadalupe, Marisa, Alfredo, al menos hasta que yo me acuerde. Luego tenemos hermanos de vacaciones. Creo que Guadalupe y Juan ya vuelven hoy. Tenemos a Guadalupe y a Fernando por Canarias, también ya tirando para final de semana. Ellos estarán por aquí. Yo creo que para la semana que viene ya, quien más y quien menos, pues estará. Bueno, ¿comenzamos? A veces, como una suerte de oración, sobre todo al principio, cuando Teresina todavía tenemos pues la actitud del niño, le pedimos a Dios que cambie nuestros corazones. Entendemos, hoy le decía a Juana y a Juan Carlos en nuestra primera reunión preparatoria para el bautismo, que a veces empleamos un lenguaje que nosotros a fuerza de escucharlo ya lo hemos asimilado, pero que si se lo dijéramos a la gente de la calle no entendería nada. Y eso tendría que hacernos pensar. Pero sabemos que cuando hablamos de cambiar nuestro corazón, no hablamos del músculo que late, del músculo que bombea sangre, ¿no? Sino hablamos acerca de nuestra mente, de nuestra voluntad, de un montón de cosas, ¿vale? Ahora, si yo preguntara en esta mañana, y es una pregunta retórica, no necesita respuesta, pero puedes pensarlo, si nosotros dijéramos en esta mañana, Mónica, ¿cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son esas señales, esos distintivos de un corazón que realmente ha cambiado por la gracia de Dios? ¿Cómo debería de ser ese corazón, Juana? Y podríamos decir, Mari, bueno, pues tener un comportamiento moralmente virtuoso. Hacer cosas buenas, Sonia, que no te ha visto. Bienvenida. ¿No? Pero eso tiene un peligro. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero por una motivación que no sea del todo correcta. Por ejemplo, yo puedo hacer muchas cosas buenas por miedo. Si yo te contara la cantidad de cristianos que hacen cosas buenas por no irse al infierno.
¿Y está bien hacer las cosas bien, Rosa? Sí, pero no es una motivación correcta. Hacer las cosas bien para evitar un mal mayor. No debería de ser ese nuestro anhelo, sino hacer las cosas bien porque sale de nosotros hacerlas bien. Yo puedo hacer un montón de cosas buenas por orgullo, por deseo de poder. Y mira si estoy haciendo cosas buenas, pero las motivaciones son todas incorrectas. Así que, ¿tú crees, Rosa, que ese corazón realmente estaría cambiado por Dios? Pero se hace cosas buenas. Por eso me encanta cuando Dios le dice a ese jovenzuelo que ni podía imaginar el futuro que le deparaba. A diferencia de las personas, hijo mío, yo escudriño el corazón del ser humano. Comenzamos una serie que va a hablar acerca de la autoestima y vamos a emplear para las 4 semanas una sección de la primera carta de Pablo a los Corintios. Si me quieren acompañar. Lo dije un viernes y es que es cierto, porque lo malo de mencionar a alguien a mitad de cultos es que te dejas a otros y no lo hago con mala intención, pero bueno, estamos contentos de que Noelia, que está de vacaciones, pues pueda estar aquí con nosotros esta mañana. Si me quieren acompañar, lo voy a leer despacito, porque es muy profundo lo que Pablo dice. Es una bestialidad, es una brutalidad. Y es la introducción para esta serie que nos va a llevar 3 semanas más. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos desde el 21 hasta el capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí. Perfecto. Papá, dice Pablo, entonces, no más jactancia sobre los hombres. O sea, basta ya de alardear, basta ya de fanfarronear, basta ya de gloriarse, según la versión de nuestra hermana Araceli. No, basta ya de gloriarse. Dice, todas las cosas son tuyas, ya sea Pablo, Apolos, Cefas. ¿Quién era Cefas? ¿Lo he escuchado? Muy bien. No sé quién ha sido, pero perfecto. El mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todas son tuyas. Pero tú, todo es tuyo. Pero tú eres de Cristo. ¿Y Cristo? Y Cristo es de Dios. Entonces, los hombres deben considerarnos como siervos de Cristo. O sea, este no tiene apostolitis. Siervo. O sea, esclavo de Cristo. Y como aquellos a quienes se han confiado las cosas secretas de Dios. Dice, ahora se requiere que aquellos a quienes se les ha otorgado una confianza demuestren fidelidad. Y esto es la leche. Dice, me importa muy poco si soy juzgado por usted o por cualquier tribunal humano. Hoy no me voy a detener mucho en esta frase, pero en otras semanas sí. Me importa un bledo lo que tú pienses de mí. Está diciendo Pablo, Me importa un bledo lo que tú digas de mí. De hecho, ni siquiera me juzgo a mí mismo. O sea,
No es que no me importe tu opinión acerca de mí, es que no me importa ni la mía acerca de mí mismo. Dice, mi conciencia está limpia, pero eso no me hace inocente. Yo tengo la conciencia limpia, pero eso no dice que sea... El Señor es quien me juzga. No me importa tu opinión, no me importa mi opinión, me importa la opinión que Dios tenga acerca de mí mismo. Fíjense en lo contracorriente que es esto a lo que nosotros vivimos en el mundo. Por tanto, no juzguéis nada antes del tiempo señalado. Espera hasta que el Señor venga. Dice, porque Él sacará a la luz lo que está escondido en las tinieblas y expondrá los motivos del corazón de los hombres. En ese momento, no antes, en ese momento cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora bien, hermanos, me he aplicado estas cosas, me he aplicado el cuento, no solamente a mí, sino a Apolos también. ¿Para qué? Para beneficio de todos ustedes. Para que puedan aprender de nosotros el significado del dicho, no vayan más allá de lo que está escrito. Entonces, otra palabra clave en el texto de esta mañana, no se enorgullecerá de un hombre frente a otro. La palabra enorgullecerse en griego refleja el hincharse. Dice, porque ¿quién te hace diferente de los demás? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Sofía, mira que nosotros en muchas cosas dejamos mucho que desear. Mira que no somos una iglesia perfecta, pero la iglesia en Corinto estaba mucho peor. Noelia, un desastre. Había divisiones. La iglesia Sonia, en un principio la plantó Pablo. Pero cuando leemos este texto nos damos cuenta de que otros evangelistas, tiempo después, también fueron a la iglesia. Estuvo por allí Apolos, estuvo por allí Pedro e Isaías. En lugar de estar contentos de los pastores que habían tenido, en lugar de decir, vaya iglesia que hemos tenido como pastor a Pablo, a Pedro, a Apolos, en lugar de decir, ¡qué bien! ¡Qué fortuna hemos tenido! ¿Cómo nos ha bendecido Dios? Al final, estas personas son la fuente de conflicto. ¿Por qué? Pedro, porque esto era así de sencillo. A una persona la había guiado, la había discipulado el apóstol Pablo, el gran San Pablo. Pero es que tiempo después, a otro hermano diferente lo había discipulado Apolos y lo había encomendado al liderazgo. Y esto hizo que la iglesia se dividiera. No, yo es que soy de Pablo. Sí, de ese que se encontró con el Señor camino de Damasco. De ese que estudió a los pies de Gamaliel. Yo sí, Javes, pero tú no. Yo sí. Yo soy más que tú por eso. ¿Y la iglesia? En lugar de recibir los mensajes de estos pastores, en lugar de aplicar las enseñanzas, se divide y se separa, hasta el punto de que Pablo tiene que decir que el problema de la iglesia es un problema de orgullo y de jactancia. Y hermanos, eso es lo que yo hoy tengo que decirles.
es por el orgullo y es por la jactancia que nunca habrá paz en el mundo. Es por orgullo y por jactancia que hay conflictos en las iglesias, que las iglesias se dividen. Porque lo único que nos motiva es el orgullo y es la jactancia. La jactancia no es una palabra que a mí me guste mucho, pero me convenía, me apetecía esta versión. Pero cómo nos gusta alardear y presumir de pensar que somos más porque hacemos más. De que yo por el simple hecho de predicar, yo soy más que cualquiera de ustedes. O por el simple hecho de poder llevar la alabanza, soy más de que el que te coloca los cables. Y cuando habla de orgullecerse, no te enorgullezcas, no te infles, chico, porque es que de tanto inflarte vas a explotar. Yo no sé si este verano ustedes han visto el Grand Prix. ¿Lo han visto el Grand Prix del verano? Pues hay una prueba que es la patata caliente. Y van haciendo preguntas. ¿Cuántos puntos lleva anotado Adrián LeBron James? Uno dice, 10.550 más, 11.000 más. Y la patata se va haciendo hasta que llega un momento que explota. Y Pablo dice, qué lástima, no será porque no les hayamos dado buenos estudios, no será porque no les hayamos predicado bien. El problema de esta iglesia es que usted ha llegado a un punto en que se está hinchando tanto que va a reventar. Presumes tanto cuando no deberías de presumir de nada, porque tú no eres más que nadie. Amén. Es el problema de la iglesia. Y les reto a que ustedes miren cualquier iglesia. Es el problema de las iglesias, el querer más. Más poder, nunca nos conformamos. Yo hoy estoy aquí, quiero servir, y mañana quiero estar en el consejo, y mañana si puedo le quito el sitio al pastor, y mañana ya no me vale el pastor, quiero ser apóstol, y ya mañana... Y chico, ¿dónde se quedó el evangelio en el camino? ¿Dónde se quedó? Ese es el problema, y lo está diciendo el apóstol Pablo. Fíjense, versículo 21. ¿Cómo comienza? No más jactancia. ¿De qué alardeas? 40 años sirviendo al Señor. ¿Tú de veras? Capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué te jactas? Pero ya especialmente el versículo 6, donde les insta a no enorgullecerse de un hombre frente a otro. Es decir, Pablo dice, ¿cuál es la receta? Detectado el problema. Tú vas al médico, que te vas, oye, mírame, me no sé qué, me siento mal, tómese esto. Y al cabo de 3 o 4 días ya empiezas a estar bien, Maribel. Se detecta el problema, se te receta un fármaco y a seguir. Pablo tiene claro cuál es el problema de la iglesia. Bueno, uno de los problemas, Jacqueline, que esta iglesia daba para mucho. Había familias que compartían hasta la mujer. Al hijo le gustaba la madre, no es que fuera la madre, era la madrastra. Imagínese, le vemos como un bruto al tío, pero usted imagínese que el padre tenía 60 años y se casó con una mujer de 40. Pues es normal que el hijo de 35 pueda fijarse en ella, más cuando no es su madre, es la madre. Pero Pablo dice, es que veo cosas en la iglesia que es que hasta en el mundo no están bien vistas, no se toleran. Así que aquí el problema está claro. El problema no fue de los maestros. No reclamó algo especial Pablo para él, ni lo hizo Apolos, ni lo hizo Pedro. El problema es que en la iglesia hay orgullo y hay jactancia. Y la iglesia está dividida. Iglesia de Cristo. Y la iglesia está dividida. O sea, la iglesia, lo que tiene de iglesia es el cartel. Porque Cristo ni está ni se le espera. Porque si se atreviera a venir, lo echábamos a patadas. Así que estamos buscando, papá, el rasgo de la humildad. ¿Qué es la humildad? Pues la humildad no es otra cosa, cielo, que entender
que todas tus capacidades, todos tus talentos, todo proviene de Dios. Amén. Todo proviene de Dios. Y eso nos va a hablar acerca de la autoestima. De la autoestima. La autoestima es necesaria, pero hay un problema social con esto. No sé cómo vamos de tiempo, muy bien, ¿no? Sí. Mira, quiero contarles 3 historias muy rápidas. A ver si no les duermo. Maribel, hay un rey en sus últimos días de reinar, triste, deprimido, decrépito. Sabe que Dios ha apartado su favor de él. Pero de lo único que está preocupado es de que el profeta anciano siga dándole su favor delante de los ancianos de la nación. Le importa 3 pitos lo que Dios piense. Con que el profeta sea capaz de reconocerlo ante los ancianos de la nación, le es suficiente. Le es suficiente. Tenemos a un muchachito, el último de un montón de hermanos, al que apenas se le tiene en cuenta porque está para cuidar el ganado de la familia. Y tenemos a una nación llena de miedo, porque el ejército invasor es tan poderoso. Se ve Jorge tan autosuficiente que no quiere ni que batalle. O sea, mira, escúchame, una pelea cuerpo a cuerpo, uno contra uno. No hace falta más. Y tenemos ahí un gigante yo qué sé, enormemente grande. Y tenemos a un muchacho, cuyo padre no le tiene en cuenta, sus hermanos lo menosprecian y el rey no lo valora. ¿Pero a dónde va ese muchacho? Si este tío se pasa 8 horas en el gimnasio todos los días y tú lo más cerca que has visto una pesa ha sido en televisión. Luego tenemos a otra persona que lleva 40 años, perdón, 40 sí, usted lleva 40 años, lleva 40 días sin probar bocado. Las tripas ya le suenan. No está en su mejor momento, ¿eh? Madre mía. Y el diablo, que intuye una posible debilidad, ahí está reclamando que muestre el poder que tiene. Y no hace nada. No hace nada porque su identidad está basada en Dios. Fíjense en estas 3 historias que usted conoce a la perfección. Tenemos a un rey, Saúl, más preocupado por la opinión de los demás que por la opinión de Dios. Más preocupado por el aplauso de los demás que por la complacencia de Dios. Hay gente que es capaz de vender su alma al diablo con tal de tener el respaldo de la gente. Hay gente que se ha olvidado de saber cuál es su identidad, porque su identidad la halló en lo que hacía o en lo que era. Estamos dejando de valorar a las personas. Hoy ya casi no sabemos ni los nombres. El abogado tal, el doctor cual, porque aquí lo que importa es el título. Hay gente que está tan con esto del título que ya les enfadas si les llamas hermano y son el pastor. Yo no soy el hermano, yo soy el pastor. Y algunos que ya no, yo ya soy el apóstol.
Y esto pasa porque su identidad está en el cargo. Su identidad está en lo que hace. Si les quitaras el cargo, no serían nada, porque su identidad la basaron en el cargo. En el cargo. Y no hay cargo que dure para siempre. ¿Qué pasa con David? Que le lleva a un joven a descender del monte y arriesgar su vida cuando nadie confía en él. Si hay alguien que tenía que tener la autoestima baja, este era David. Porque ni confiaba en el padre, ni confiaba en los hermanos, ni confiaba en el rey. Pero él sabía de los tiempos a solas que había pasado con Dios en el desierto. Sabía de las veces que Dios le había librado en el desierto. Y sabía que era una forma de vindicar la gloria de Dios. Y ahí tenemos a Jesús, que apenas dice palabra, simplemente para citar las Escrituras, porque Él no necesita mostrar nada, porque su identidad está clara en la persona del Padre. Pero cuando no tenemos esas cosas claras, Pedro José, es cuando somos capaces de arrojarnos desde el pináculo del templo con tal de alcanzar la gloria terrenal. Somos capaces de vendernos por las posesiones del mundo con tal de alcanzar nuestras metas. Por eso muchas veces se nos hace tan pesada la oración. Voy a decir una cosa que no sé si va a gustar, pero es mi opinión. Y yo respeto la suya. A mí no me gusta mucho los tiempos de oración en comunidad. Oh, no, déjame. Mira, yo he nacido en una iglesia. Yo he crecido en una iglesia. Yo sé cómo son las personas y sé cómo soy yo. Y yo sé que muchas veces, Maribel, nos preparamos para lo que tenemos que decir. A mí se me escapa una sonrisa cuando hay hermanos recién bautizados que me dicen no sé orar. Y yo digo, creo que es la oración más franca y más honesta que vamos a escuchar en muchos años. Porque ya tenemos un lenguaje asimilado. Por favor, pide por la palabra, unge tú al siervo de Dios, que sus palabras, no sé qué, no sé cuándo. Y yo digo, madre mía. Claro, es que esa oración la has repetido 187 veces. Por eso te la sabes tan de memoria, 187 veces. Pero claro, la oración que haces en tu casa, sin que nadie te la exige, sin que nadie te la demande, ahí estás tú a solas con Dios. Ahí no hay careta que valga, ahí no hay máscara, ahí no hay hipocresía, porque estás solamente tú con Dios. Amén. Por eso nos gusta más orar en la iglesia que orar en casa. Porque en la iglesia se puede fingir. En la iglesia se puede ser un hipócrita. En la iglesia se puede mostrar lo que no eres. Con Dios sabes que eso no es real. Y no nos gusta enfrentarnos a esa realidad. ¿Saben una cosa? Vamos a ver todo esto de la autoestima en las palabras del apóstol Pablo. Perdón, porque yo no sabía, perdón, he estado todo el rato y no les he pasado. Perdón, no les he pasado. Esto ya no tiene nada que ver con la Biblia, sí voy a levantar con ello, pero para que vean en el punto que estamos y al punto que nos va a llevar a lo largo de esta serie el apóstol Pablo, no yo, el apóstol Pablo. Hasta el siglo XX, hasta hace 2 días, Mónica, hasta el siglo XX, los expertos decían que una autoestima alta era el problema del mundo. ¿Cuál era la razón de la mayor parte de la delincuencia y de la violencia en el mundo? ¿Por qué se abusa de la gente? ¿Por qué la gente es cruel? ¿Por qué la gente hace las cosas malas que hace?
pues ahí se utilizaba la palabra griega que nosotros traducimos como arrogancia. Por tener un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Pero esto ha cambiado. Al menos en las culturas occidentales, no en todas. No en todas. Pero leí ayer, sin ir más lejos, sobre la ley CELA, algo de cómo ensalzar la autoestima desde los estudiantes, desde pequeños. Hay un rollo ahí bastante grande, que yo tampoco tengo una formación así como para explicarse demasiado, pero es que ahora, en este mundo occidental, decimos que el problema no está en tener una autoestima alta, sino que el problema está en tener una autoestima baja, ¿no? Y eso, los expertos dicen que se ve en la base de la educación contemporánea, en la forma en que tratamos a los presos encarcelados, en el fundamento de la mayoría de la legislación moderna, y en el punto de partida para el asesoramiento moderno es exactamente lo opuesto al consenso tradicional. Es decir, dejamos iglesia aparte, lo que la sociedad nos dice hasta el siglo XX es que todos los problemas del mundo se podían resumir en tener una autoestima alta. Pero ahora venimos a decir que no, que los problemas están en tener una autoestima baja. Y llega un psicólogo de estos impresionantes de Estados Unidos y en el 2002 escribe un artículo en el New York Times y viene a decir que no, que son tonterías, que las personas con alta autoestima representan una mayor amenaza para quienes las rodean que las personas con baja autoestima, y que sentirse mal consigo mismo no es la fuente de los problemas sociales más grandes y costosos de nuestro país. Pero este hombre dice, nos va a llevar una eternidad cambiar este concepto. Unos dicen que la autoestima alta es el problema, otros dicen que la autoestima baja es el problema, pero ahora llega aquí Pablo, hace 2000 años, y dice que ni una cosa ni la otra, que vamos a hablar de cosas serias, y esto es lo que vamos a ver durante esta serie, que hoy solamente hemos introducido. Vamos a ver las tres cosas que Pablo nos muestra en este texto. Número 1. La condición natural del ego humano. La condición natural. El domingo que viene nos va a predicar Madonna. Les voy a leer un artículo de Madonna. ¿Y sabes una cosa? Que Madonna se conoce a sí misma, mucho mejor que nosotros. Madonna nos va a predicar la semana que viene, en un artículo que publicó en Vogue. Pablo nos va a hablar de la condición natural del ego humano. Nos va a hablar del sentido de sí mismo otra vez. Tú tienes un sentido acerca de ti mismo, pero cómo es transformado, y va a decir que eso lo puede hacer a través del Evangelio, ¿vale? Eso es lo que vemos la última semana. Cómo conseguir ese sentido de sí mismo transformado. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Quiero que ha sido una frase que ha dicho Leo, de mirarte al espejo. Después de estas semanas, de estas 4 semanas hablando acerca de lo mismo, ¿qué es lo que vemos cuando nos miramos al espejo? De como te dijo ese hermano, olvidarse del egoísmo para empezar a vivir un poquito más por los demás. Y vamos a darnos cuenta, de que mientras reine el orgullo y reine la jactancia, el reino de Dios no podrá manifestarse. Porque el reino de Dios solamente se manifiesta donde se cumple a la perfección su voluntad. Así que Pablo nos dice, Feli, Isaías, Tere, Noelia, fuera tu orgullo, deja de hincharte que vas a explotar como la patata caliente, que da igual, aunque seas pastor, que no, tío, que no entendiste nada, porque incluso ni los pastores pueden jactarse, porque si te jactas es que nunca entendiste el Evangelio, nunca entendiste que el pastorado no es nada, es un don más, es un servicio más, como otros sirven de otra manera. Pero si yo quiero ponerlo en la pirámide del evangelicalismo y llámame pastor y
fuera orgullo, fuera jactancia, fuera jactancia. Y me quedo con estas palabras del apóstol Pablo, que vamos a repetir. Ha llegado un momento que gracias a lo que Dios ha hecho en mi vida, Él sí puede decir que cambió de raíz su corazón Dios. Él puede decir, ha llegado un momento en que no me importa, no me importa 3 pitos tu opinión acerca de mí. Pero es que no me importa mi opinión acerca de mí. Lo único que me importa es lo que Dios tenga que decir de mí. ¿Recuerdas la historia de José? Para los hermanos, un fanfarrón, un engreído, un prepotente. Para los madianitas, ¿qué era? Un esclavo. Pero para Dios era el gobernador de toda una nación. ¿Cuál era más importante, la opinión de los hermanos, de los madianitas o de Dios? Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración y tenemos cumpleaños. Tamaris, ¿te importaría hacerlo?